¿Qué tal, Soraya Autana? Y qué gusto que estés aquí con nosotros. Estamos aquí con mi amigo Esteban Rodarte, con quien vamos a hablar acerca de cómo poder tú tener éxito con tu familia. Vamos a hablar de 3 claves para cuidar a tu familia, para proteger a tu familia durante esta época de crisis. Y sabes que mucha gente va a experimentar ciertas dificultades y el día de hoy vamos a hablar de este tema para que tú puedas estar preparado. Esto es Secretos de una vida plena. El poder mirar los resultados en tan solo una semana. Y que mi vida cambió 180 grados. No puedo creer de verdad cuántos años me quitaste en una sesión. Yo soy Soraya Autana, diseñadora de vida y coach de mentalidad exitosa, y estoy aquí para inspirarte a que diseñes una vida que ames vivir. Has salvado mi vida y has salvado mi matrimonio. Y aquí está tu secreto del día. Bueno, pues si quiero dar la bienvenida a Esteban. Él es un coach para padres de familia. Así es de que si tú necesitas hablar con alguien como padre de familia que te entienda, que sienta esas situaciones, tal vez esos retos que tú estás enfrentando, pues tenemos aquí a Esteban, que te puede resolver muchas dudas, te puede hablar, porque él realmente es un hombre con muchísima experiencia. Su fuerte han sido las ventas, es un duro, es un crack en su compañía también, para la que siempre él está impulsando, y entonces él te puede dar muchísimos tips. ¿Cómo estás, Esteban, el día de hoy? Qué gusto de tenerte por aquí. ¿Qué tal, Soraya? Qué gusto verte también. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar contigo y con la audiencia. Ay, pues qué bueno que estamos aquí conectados. Y sabes qué, me encanta este tema porque hemos estado escuchando muchísimo de qué es lo que las familias están experimentando. Vamos a responder preguntas y respuestas, y este tiempo está aquí diseñado para bendecir tu vida, para animarte, para invitarte a que tú diseñes una vida que ames vivir. Oye, Esteban, ¿cómo estás pasándote la cuarentena? Cuéntame. Pues voy para la 4ª semana. Esta es nuestra 4ª semana encerrados, trabajando desde casa, y seguimos reconfigurando los espacios en la casa, como lo platicaba en la anterior, porque pues como se va alargando, entonces tenemos que decir, bueno, las sillas que tenemos no nos funcionan, tenemos que cuidar la ergonomía, las posturas de los niños, las alturas, en fin, que considerar todos esos factores, ¿no? Cuanto más tiempo vaya durando, pues tenemos que reaccionar un poquito más preparados, ¿no? Y a la vez conviviendo con la familia, pues ahora sí que de una manera más rica, que yo creo que hace mucho que no convivíamos, y entendiéndonos aún más y tratando de ser más tener más compasión unos con otros, sobre todo porque son momentos donde todo el mundo se está ajustando, todo el mundo está viendo cambios, los niños no se acostumbran a la educación a distancia, no hay una estructura todavía como tal completa en las escuelas, y en todo este malabarismo, pues mi esposa y yo estamos trabajando simultáneamente. Entonces, en fin, son momentos pues que generan crisis en las familias, que generan estrés, generan tensión, y también hay mucha oportunidad para que nosotros podamos conectarnos con los niños, porque la verdad que la manera en que lo asimila cada uno de ellos emocionalmente es muy diferente, y entonces estar atentos a las pistas que cada uno nos va diciendo, ¿no? Lo que vamos, para saber cómo tranquilizarlos, cómo proyectarles la seguridad que necesitan y ayudarles a vivir estos momentos. Claro, súper importante, sobre todo en familias. Es de que yo te quiero hacer una pregunta, Esteban, y es acerca de la protección de la familia. Tú como jefe de familia, ¿cómo te sientes? ¿Cómo llevas tú la carga en un momento así de crisis? ¿Cómo te sientes y qué tip nos puedes dar? Ahorita vamos a entrar acerca de la protección de familia, pero ¿qué tip nos puedes dar tú como padre de familia, de hombre a hombre? Cuéntale tal vez a algún hombre que nos está aquí escuchando, algún padre de familia. ¿Cómo te sientes tú en ese tema de hay una crisis y cómo yo salgo a flote, cómo yo saco el pecho? Cuéntame. Sí, bueno, por supuesto. Creo que primero empezar a reconocer que, viniendo de la cultura latina, la presión hacia los hombres es no expresar las emociones de inseguridad, y las expresiones de debilidad, que eso muestra vulnerabilidad, y eso no es bueno para
como que nuestro rol de cabeza de hogar, nuestro rol de hombre, ¿no? Entonces, en primer lugar, es como que, bueno, romper esos paradigmas, porque la verdad que hay momentos en el día donde uno escucha las noticias y si te dejas llevar por algunas noticias que los medios están aprovechando para capturar audiencia y sensacionalizar todavía más los datos, de por sí ya son difíciles y, bueno, les dan un maquillaje todavía para que sea más dramático todo el asunto. Si uno se deja llevar por eso, dice, se acaba el mundo y ya me llevó la fregada, como decimos en México. Entonces toca mucho como hombre velar por mi castillo. Yo soy el rey de ese castillo y tengo que proteger a mi reina, que es mi esposa, y a mis hijos. Entonces, viéndome como tal, tengo que asegurarme que yo soy el gatekeeper, yo soy el portero, ¿no? Yo soy el que determina cuántas pelotas voy a dejar pasar y cuántas voy a bloquear. Entonces, tengo que hacer esa fortaleza emocional y también estar revisando la fortaleza financiera. ¿Dónde están paradas mis finanzas familiares? ¿Cómo le hago yo para estar sobrellevando esta situación en tiempos y son situaciones que se van a replicar en tiempos de crisis, ¿no? La crisis ahorita es el coronavirus, pero antes fue la crisis aquí en Estados Unidos, la crisis inmobiliaria. En México tuvieron la crisis del H1N1, la fiebre porcina, que también fue hace varios años. Pero, o sea, son ciclos que se presentan. Entonces, una es anticipándome, ¿ok? Cuando vengan ciclos, ¿qué puedo hacer para no estar hundido o no terminar tan revolcado cuando vienen estas cosas? Y me preguntas, bueno, ¿qué tips poder hacer? Hay unos tips muy básicos por los que me gustaría compartirles a ustedes, ¿no? Si son cabezas de familia, sobre todo para aquellos que son entrepreneurs, que son independientes. Tenemos que tener como padres de familia siempre un fondo de ahorro de emergencias. Yo sigo una metodología que hay un promotor de esa metodología que se llama Dave Ramsey, que se llama los 7 pasos de Baby Steps, los 7 pasos de... Dave Ramsey es buenísimo, que por cierto, si estamos aquí hablando y si tú estás escuchando esto y si tú tienes cuestiones de deudas, de cuestiones de retos con el dinero, Dave Ramsey es una muy, muy buena, fuerte, muy confiable, que bueno, ya harás un poquito tú más, pero quería aquí contarles que realmente es una muy, muy, muy buena fuente a quien acercarse. Correcto. Y él empieza por lo más básico. Entonces, él nos invita a que antes que nada tengamos un fondo de emergencia mínimo, un básico para aquí en Estados Unidos de $1,000. Entonces, ya ustedes verán lo que es equivalente en sus monedas dependiendo de dónde nos estén escuchando. Pero un mínimo básico de $1,000. Entonces, con ese fondo de emergencia de $1,000, si se poncha una llanta, si me chocan el auto, y con eso pago yo el deducible, para que no me saque de equilibrio mi presupuesto mensual. Entonces, tener eso es muy importante. Bueno, yo te voy a preguntar ahí porque tú dices, bueno, es importantísimo y claro, todos lo sabemos, pero ¿qué le dices a alguien, a un padre de familia que dice, bueno, si a mí apenas me alcanza o si no tengo el hábito de crear eso, ¿cómo puede alguien comenzar a crear ese fondo y cuándo es un buen momento para hacerlo? Cuando no es un buen momento, ¿no? Hoy es un buen momento para empezar. Hubiera sido un mejor momento antes de estar metidos en una crisis porque pues, ayudan estos momentos. Y lo que uno tiene que hacer es revisar, meterse un clavado a identificar cuáles son tus hábitos de gastos, cuáles son los gastos que son realmente necesarios, los que son básicos, como son el techo, alimentación, la ropa, y auto para trasladarme a mis lugares de trabajo o a las escuelas fuera de la cuarentena. Y básicamente tener lo básico para cubrir. Identificar también, bueno, cuáles son aquellos gustitos adicionales que se van robando mi dinero y pueden ser robos hormigas, ¿no? Que yo vivo. Digo robo porque se va escapando, ¿no? Pero no necesariamente porque me lo estén quitando. Entonces, uno de esos gastos podría ser, ¿qué tal el café en Starbucks? Así empezando por lo más básico. Si yo acostumbro a tomarme mi café a Starbucks, o si yo salgo a restaurantes todos los días para comer, en lugar de hacerme un lunch,
estamos hablando de los hábitos antes del coronavirus, ¿no? Ujú. Bueno, ahí hay oportunidades para empezar a cortar esos gastos que son discrecionales porque son a mi criterio y no necesariamente son urgentes o básicos, sino que son simples lujos. Entonces, echar un vistazo a eso y decir, bueno, ¿sabes qué? En lugar de gastarme los $20 a la semana que gasto en Starbucks, Ajá. voy haciendo esos $20 a un lado y voy haciendo la alcancía hasta alcanzar a tener los $1,000 que pueda yo tener para gastos de emergencia. Ok, entonces déjame hacer una pausa ahí. Vamos a hablar de qué son, y tener bien en claro cuáles son los gastos de emergencia, ¿no? Porque tú dices, bueno, son $1,000, pero Ajá. eso representado en Colombia puede ser, no tan solo es el equivalente, sino qué es lo que adquieren eso, qué es lo que me cubre. Tú empezabas a decir, bueno, si el carro se me descompone, puedo pagar un deducible. ¿Cuáles son otras cosas que están incorporadas ahí? ¿Qué es lo que mínimo que tenemos que pensar para que lo podamos traducir, cualquiera que sea nuestra moneda, y tener ese fondo que tú puedes decir, estas son las cosas básicas que necesitas tú estar preparado? Sí, bueno, son todas las cosas que son imprevistos. Entonces, ¿qué otras cosas son imprevistos? ¿Algún accidente, alguna emergencia familiar de un ser querido, como pueden ser nuestros padres? ¿Qué tal si los llegan a ellos a internar al hospital y se necesita recaudar dinero, se necesita juntar dinero para pagar, ya que salga del hospital, a lo mejor a un enfermero o una enfermera que los esté cuidando en lo que está su recuperación? Entonces, esos son gastos que nos pueden sacar de equilibrio si no estoy preparado para que yo con ese fondo lo cubra de manera inmediata. Entonces son gastos que me vienen de la noche a la mañana y que si no tengo yo liquidez o ese monto de ahorrado, voy a tener que entonces endeudarme. Entonces, cuando me endeudo, va cayendo mi nivel de abundancia porque ahora le debo a un banco por no haber preparado o no haber tenido ese monto separado para este tipo de emergencias, ¿no? Entonces, esos son los ejemplos que llegan realmente a afectar más, ¿no? Las emergencias médicas Ajá. y las emergencias de los accidentes que puede uno tener o en la casa, si se descompone el refrigerador, si se descompone para pagar el mantenimiento o la compostura de cosas que son a lo mejor mundanas, ¿no? Ajá. Ok. Y bueno, y una de las cosas, me hiciste ahorita recordar lo que estábamos diciendo, la misma pregunta que yo te decía, ¿cuándo se debería de empezar a ahorrar, ¿no? Y me recordé de un proverbio chino que dice, el mejor momento para plantar para plantar un árbol fue hace 20 años. Y el segundo mejor momento para plantarlo es hoy. Hoy. Entonces, para empezar a ahorrar ahorita desde hoy. Y yo creo que aunque estemos ahorita en una crisis, es un buen hábito empezar a separar, aunque sea una pequeña porción, aunque sea una moneda, aunque sea una cantidad pequeña, si estamos hablando de alguien que en esa situación, en momentos de crisis, no tiene, empezar a decir, ¿sabes qué? No me voy a gastar todo porque tengo un mañana, que esa es mucho Sí, la cultura del latino, ¿verdad? De que nos sí, preocupamos por el hoy, ¿cómo voy a subsistir por hoy? el hoy. Cuando lo hice, ya descansé y ya mañana veré, pero empezar a tener esa preparación de la cual tú estás hablando, porque es una protección, ¿no? Y más tú Correcto. como padre de familia, lo que era lo que estábamos viendo, tú lo sientes diferente que como yo lo pueda sentir como mujer, o por ejemplo, yo que estoy con mi mamá, mi responsabilidad es otra, pero yo no siento la carga que tú tal vez tienes de una familia completa. Así Entonces, es. me encanta esto que estás diciendo de decir, necesitas tener un fondo de un ahorro para un día lluvioso, necesitas tener una sombrilla. Entonces no puedes decir, no invierto en una sombrilla porque hoy no tengo. No, es que tienes que ir apartando, apartando, apartando. Si tú lo que quieres es tú no entrar en situaciones difíciles, porque otro momento así se puede repetir, ¿no? Como tú decías, han habido diferentes épocas y tiempos en los que nos enfrentamos a cosas difíciles. Entonces, tener eso, siempre tener un plan. ¿Cuál sería lo óptimo? Si dices mínimo $1,000, pero ¿cuál sería lo óptimo para decir, sabes qué? Si viene una situación como la que estamos ahorita, yo descanso si tengo que. ¿Cuánto es lo que tú dirías? No tan solo en nivel monetario, sino cuántos meses, por ejemplo, yo necesito saber Ex- que estoy cubierta. Excelente pregunta y creo que las circunstancias actuales nos están obligando a contestar esa pregunta porque las autoridades nos están diciendo esto puede llevar no más
que 3 meses, ¿no? De estar encerrados y con la actividad económica parada. Entonces, los parámetros que nos dicen los asesores financieros es, ya que tengas el fondo de emergencias para gastos inmediatos, para cubrir esos gastitos inmediatos que puedan salir de $1,000, vas entonces llevando tu siguiente nivel de ahorros, lo vas a impulsar a que sea mínimo 3 meses y un tope para estar holgado de 6 meses. Y eso nos lo vienen diciendo desde tiempo atrás asesores financieros. Y ahorita es cuando lo tenemos que tener listo, porque son momentos donde mucha gente está sufriendo los recortes de personal. Están siendo despedidos porque pues, no hay movimiento en los centros de entretenimiento como aquí que vivimos en Florida. Tenemos cerca Disney, está cerrado, Orlando, está cerrado, están cerrando hoteles, las aerolíneas, muchas empresas que no son esenciales en los estados donde ya se decretó la emergencia y que no puede salir nadie a menos de que operen en trabajos esenciales, está sucediendo eso. Las empresas no pueden aguantar mucho tiempo a la gente en su nómina sin tener que comprometer el futuro de la empresa. Tienen que ellos irse ajustando. Entonces, ahí es cuando esos 3 meses, de 3 a 6 meses, nos vienen como un respiro maravilloso porque me quitan el estrés de dónde voy a sacar para darle de comer a mi familia el día de mañana. Y no nada más es mi familia, que es una crisis mundial que está afectando a mi vecino, está afectando a mis amigos, está afectando a mis papás, está afectando a mis primos, a mis hijos, a mis tíos. Es una manera en que si yo me protejo, puedo estar yo en mejor disposición para ayudar a los demás, echarles la mano a los demás. Y además, tengo más tranquilidad. Es muy importante estar en estos momentos con mucha paz mental, mucha claridad. Y cuando tenemos la presión económica encima de todo esto, pues de estas crisis, nos resulta muy difícil, ¿no? Está el ejemplo de la pirámide de Maslow. Si no tengo que comer, no me pidas que piense en mi futuro, en qué futuro puedo crear si no he cubrido mis necesidades básicas. Claro, claro. Sí, la necesidad de sobrevivir el día de hoy, que decíamos. Bueno, pues esto yo es una invitación que quiero hacerte a todos los que nos están escuchando, porque si estás escuchando el podcast, lo estás viendo en Facebook Live, es a que tú te hagas el propósito. Yo te quiero invitar a que consideres decir, ¿sabes qué? Yo voy a me voy a crear un nuevo hábito que me va a ayudar a hacer lo que dice Esteban, a empezar a crear, a ver a las hormigas. Yo ahí me aprendo muchísimo viendo hormigas, porque la hormiga está preparándose para el invierno. No está solamente para hoy, no sale a comer y ya se tira de panza en la hamaca, ¿no? Sino que sale a trabajar para traer para el invierno. Y desde ahí podíamos nosotros aprender esa sabiduría y hacernos el hábito de empezar a apartar, lo que tú dices. En resumen, hasta tener hasta 6 meses, eso ya te da una libertad financiera de decir, bueno, puedo descansar en cualquier situación, puedo estar con mi familia sin el estrés. Ok, muy buen punto. ¿Y cuál es otra clave que nos darías para proteger a tu familia en una situación así? Claro, pues otra clave es tener los seguros de gastos médicos y seguros de vida, ¿no? Sobre todo si yo, como padre de familia, tengo hijos y soy responsable de su futuro, ¿qué pasa si hago falta yo? ¿Qué pasa si yo me incapacito? ¿Qué pasa si termino yo hospitalizado? ¿Y quién va a pagar por los gastos del hospital? ¿Quién va a pagar o quién va a cubrir esos ingresos que yo voy a dejar de recibir si es que yo sigo trabajando en el momento en que yo estoy hospitalizado? Entonces, los seguros de gastos médicos, y hay seguros complementarios de gastos médicos, nos ayudan mucho a cubrir eso. Sobre todo aquí en Estados Unidos, que es muy cara la atención médica. Hay hospitales públicos, hay atención pública aquí en Estados Unidos también, y está al alcance de la gente. Sin embargo, son los hospitales que primero se van a llenar y que va uno a tener más dificultad para conseguir apoyo. No va a ser tan fácil. El seguro de gastos médicos ayuda mucho a cubrir esas eventualidades. De nuevo, uno los compra, los seguros, no porque los quiere usar, sino simplemente para que estén ahí en caso de que los necesite. Son caros. Es otra sombrilla. Es otra sombrilla, sí, es otro paraguas para días de lluvia, ¿no? Y es muy importante cubrirlo. Bueno, y eso es súper importante porque no importa dónde estemos, un seguro es una buena inversión, ¿no? Estamos hablando de seguros médicos, seguramente vamos a tocar el tema ahorita de vida. Correcto. Y recuerdo en algún momento que estaba hablando con alguien que me decía, alguien que vendía seguros, y me decía, ¿sabes lo que fue? Que creo que la típica historia que escuchamos, ¿no? Una mujer
que se le muere el marido y ella se queda de repente, ahora sí que tiene que pasar de la cocina a la oficina, no sabe qué hacer, no sabe cómo hacerlo, pero lo que sí fue que este vendedor fue y la visitó y le dijo que el marido, antes de fallecer, él había comprado una póliza de vida. Entonces ella de repente pudo descansar porque ahora no sabía qué hacer. Y yo creo que eso es muy válido que como latinos pongamos atención a decir, es muy bueno tener estas garantías que de alguna manera tú nos estás diciendo, porque cualquier cosa puede suceder. Estos seguros que a veces los vemos como que un mal, ¿no? Pero yo te voy a decir, si lo ves así, velo como un mal necesario. Lo que esto lleva a la pregunta, bueno, ¿qué tipo de seguro y hasta cuánto debo yo de cubrirme? Entonces, lo más básico para todo el mundo sería tener un seguro de vida para que les cubra en caso de que ustedes mismos, si tienen dependientes, como pueden ser los hijos y pueden ser a lo mejor una tercera persona, alguien como una mamá o un papá, para que en caso de que ustedes fallecieran, ese ingreso que antes uno traía al hogar esté suplantado por el seguro de vida. En el caso de mis hijos, por ejemplo, mi hija tiene 12 años, mi hijo tiene 10 años. Entonces, ellos en un plazo de mi hijo a más tardar cuando cumpla 23 años, debe estar ya fuera y debe estar ser capaz de valerse por sí mismo. Entonces, el seguro de vida ya no va a ser tan alto, ya no voy a necesitar yo tener una prima de seguro tan costosa porque el monto de seguro que yo voy a requerir para cubrir mis gastos se va a reducir porque ya no tengo que preparar o tener un guardadito para la universidad de mis hijos, ya lo pasé eso. Entonces, hay muchas estrategias de cómo identificar el tipo de seguro que me conviene más y además hacerlo por etapas. Entonces, en caso personal, lo que nosotros tenemos es un seguro de vida de plazo de 20 años y son dos, lo partimos en dos. Uno de un monto menor, que es cuando ya salen los niños del nido, salen nuestros niños de nuestra casa. Entonces nos quedamos con un seguro más chico para que en caso de que falte yo, mi esposa tenga ese cubierto sus necesidades que antes yo las satisfacía. Y fíjate que eso es tan importante que tengamos en consideración, porque no sabemos cuándo vamos a faltar, sobre todo si eres un padre de familia. Me platicaste de una historia, Soraya, ¿no? Que es pues, toca las venas, ¿no? Las fibras. Sí, exacto. Entonces, eso tan importante porque no lo consideramos y ahorita estamos viendo, yo creo que con esta situación nos ha enseñado entre tantas historias, una que yo, por ejemplo, he estado observando cuando empecé a ver Italia, cómo estaba la situación y cuando estamos viendo aquí en Estados Unidos, cuando vemos algo que yo no había contemplado hasta que hablé con alguien en Italia que nos decía, cuando la gente se enferma ahorita del virus y va al hospital, ya no tiene tiempo de despedirse de su gente, ¿no? Y es algo que yo no había pensado hasta hace un mes, ¿verdad? En el que se van y ya de repente se enfermaron, boom, están en el hospital y lo que sigue es que ya nunca volvieron a ver a su familia. Sí. Eso me pegó mucho, pero no tan solo eso, sino ahorita en el tema que estamos hablando, dos cosas. Una es, hay gente que no se tuvo siquiera el tiempo de poder pensar en si tenía un seguro o no, pero ahora ya no está. Y ahora hay muchos viudas, hay muchos viudos, hay muchos huérfanos, hay muchas situaciones así que están viviéndose y eso me llega al siguiente tema que es nuestro último punto, que es, que te voy a dejar que tú lo toques, pero es algo que no pensamos a tiempo, pensamos en el allá porque nos sentimos a veces como que inmortales, nos sentimos como que eso no me va a pasar a mí, le va a pasar a alguien más, así es de que te dejo el micrófono. ¿Cuál es la tercera clave para proteger a nosotros? La tercera clave es tener un testamento. Este momento que estamos viviendo nos obliga mucho a encararnos con la muerte, con la posibilidad de que no importa si eres viejo o joven o niño, la muerte está presente, la estamos oliendo en las comunidades, o sea, la estamos viendo que está sucediendo de manera muy real en los epicentros de esta pandemia. Y es cuestión de tiempo para que llegue a nosotros. Entonces, es importantísimo encarar el tema de nuestra muerte, perderle los tabús y más bien agarrar el toro por los cuernos y decir, bueno, yo tengo una responsabilidad sobre gente que depende de mí. Entonces, con esa
valentía y con ese sentido también de honor y de responsabilidad hacia ellos y de compasión hacia ellos, debo yo de preparar todo para que, en dado que falte yo, ellos no se tengan que preocupar por qué va a pasar, cómo van a dar las cosas, en fin. Entonces, ejemplos por acá en Estados Unidos. Muchos de los que hemos emigrado acá a Estados Unidos. Tenemos familia en México, nuestra familia inmediata puede estar en México, pero mis hijos ya nacieron acá y son ciudadanos americanos. Ujú. En el caso de que mi esposa y yo estuviéramos en un accidente los dos y falleciéramos, si yo no dejo por escrito, y no tiene que ser incluso algo avalado por un abogado, sino que esté por escrito Ujú. los deseos que mi esposo y yo teníamos, si yo no dejo por escrito que a quién me gustaría dejar, con quién me gustaría dejar a mis hijos en caso de que faltáramos mi esposa y yo, el Estado va a ser la figura que va a tomar posesión de esa responsabilidad y van a enfrentarse nuestros parientes, nuestros familiares, en una gran batalla legal para tener la custodia de nuestros hijos. Van a tener que comprobar y van a tener que hacer cantidades de gastos con abogados y tiempo, y en ese tiempo se generan mucho estrés con los hijos, con la familia, además de que pues, el Estado, pues ¿por qué yo voy a permitir que el Estado tome una decisión cuando yo lo pude haber hecho si me preparo y lo hago con anticipación? Y sabes que, regresando también a este tema, es algo que yo he platicado con mi familia, con sobrinos, cuando yo les he dicho, oye, ¿y tú has pensado, ya tienes tú platicado con alguien de la familia? ¿Qué te gustaría? Por ejemplo, tú hablas de Estados Unidos. En este caso, Estados Unidos toma a un niño porque es su ciudadano, ¿no? Y entonces, o dentro de una batalla legal, Sí. pues ponen unas casas temporales y a ver qué son de esos niños, pero vamos a hablar de Latinoamérica. ¿Y qué pasa si tú tienes hijos? ¿Qué pasa si tú no estás? ¿Qué pasa con esos niños? Y si es que lo va a agarrar la abuelita, la tía o quién, si tú has hablado con esos familiares y hacer una reunión familiar, yo sugiero, a ver, ¿tú qué piensas? En la que se puede decir, ¿sabes qué? Si yo llego a faltar, la persona que yo quiero que se encargue de mis hijos sea tal o cual o etcétera. ¿Por qué? Porque por su manera de pensar va bien con lo que yo pienso. Por ejemplo, nos identificamos en maneras de enseñar, maneras de instruir, etcétera, etcétera. Y hacer una conversación de adultos, de mayores, con una madurez de saber no tomarlo personal, simplemente decir, esa es tu preferencia y está bien, ¿no? Y también yo te diría, cuando estamos en algún tipo de relación, etcétera, también entre esposos, etcétera, porque no sabemos cuándo vamos a faltar. Y yo estaba hablando con una amiga que ella tenía un novio, que el novio le dijo, ¿sabes qué? Si yo llego a faltar, quiero que sepas esto, ¿no? Y entonces ella decía, no, tú no hables de esas cosas porque no, o sea, no lo traigas, no lo manifiestes, ¿no? Y entonces, al poco tiempo, él trabajaba para la policía. Entonces hubo todo un tema y el comandante con el que estaba, pues, sufrió un atentado, perdón, un atentado, y fallece el comandante y fallece él, el novio. Entonces ella después se sintió, dije, es que yo no lo dejé hablar. ¿Por qué? Porque tenemos mucho esa cultura de no, lo que tú dices, de no hablar de la muerte. Y yo te invito que si estás escuchando esto, que pongas atención y que hables con tu familia, con tu mamá, con tus papás. Si tú tienes niños, habla con alguien que tú digas lo que tú estás diciendo. Es súper importante decirle a alguien, yo quiero que mis hijos sean así, que dejes instrucciones, que si hay documentos de sus escuelas pagadas, lo que tú estás diciendo, ¿no? Que si hay un fondo para lo que sea, tener que haya alguien de tu confianza en el que sepa que tal vez en algún lugar de tu casa está esto, que tal vez hablen con esta persona o con un abogado o lo que sea, pero que haya instrucciones, porque esto está dejando a mucha gente intestada, está dejando a mucha gente que ahora va a tener conflictos familiares porque no hubo una prevención, no hubo una manera de protección. ¿Qué opinas tú? Totalmente de acuerdo. Lo peor que podemos hacer, cuando nos vayamos, qué triste que el recuerdo, además de nuestra vida y todo eso, genere después mucha tensión en nuestros seres queridos, ¿no? Porque no hay una claridad acerca de cuáles eran los deseos y no hay también una claridad en cuanto a quién se debe hacer responsable de qué cosa. Entonces sí, es importantísimo tener el testamento y después conversarlo con la familia, que la familia sepa cuáles son nuestros deseos,
con quién queremos dejar a nuestros hijos, de quién queremos que se encarguen nuestros hijos, para que la suegra no se ande peleando con la consuegra, para que los tíos no se anden peleando con los otros tíos, o los hermanos de mi lado no se anden peleando con los hermanos de mi esposa. Todas esas tensiones aunadas a la pérdida de un ser amado, un ser querido, pues hacen una cantidad de conflictos emocionales que tardan mucho en sanar y además perjudican a los seres que más queremos y que menos queremos lastimar cuando nosotros hagamos falta. Entonces, el testamento es un acto de amor, es un acto de compasión y es un acto de mucha empatía por qué va a pasar con los seres queridos cuando nosotros ya no estemos aquí. Y entonces, totalmente de acuerdo contigo, la muerte es algo seguro, a todos nos va a llegar. Entonces, qué mejor que prepararnos desde ahorita, rompiendo los tabús y dejándonos de creer que somos invencibles, que somos el hombre de hierro, Iron Man o Capitán América o cualquier superhéroe, porque hemos visto ahorita el coronavirus está tocando a gente joven, gente que estaba aparentemente muy saludable y es como una ruleta, no sabes qué va a pasar de ti si te llegas a infectar a pesar de los cuidados que uno pueda tener. Entonces, esas 3 cosas básicas para tener más estabilidad y más paz en el hogar, proteger tu castillo, como lo veníamos diciendo desde la mañana, ¿no? Uh-huh. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias por esta información. Si tú estás escuchando, ya tomaste nota con quién vas a hablar, escríbelo, haz citas con tu familia. No toma acción. Ana, toma acción. Estamos hablando de esto. Por cierto que lo hablábamos porque te voy a contar, este es un comercial, que Esteban y yo estamos en un mastermind en el que estamos apoyándonos como empresarios, creciendo, etcétera. Así es de que te invitamos que si tú eres un empresario, que si tú eres dueño de tu propio negocio o lo quieres comenzar, que te vengas con nosotros, platica conmigo, pon en los comentarios, porque estamos buscando gente que realmente esté comprometida con sí mismo y sobre todo a través de esta situación que dice, ¿sabes qué? Yo voy a salir adelante, a mí no me importa la situación, yo sé que por dentro yo voy a crecer, cambiar mi mentalidad y agarrar una mentalidad de triunfador para poder salir de esto. Pero bueno, eso es lo que estamos haciendo y te invitamos a que tú seas parte de eso. Esteban, ¿con qué comentario nos cierras este capítulo? Pues la verdad que muy contento de poder compartir esta experiencia que yo como padre de familia la he vivido en carne propia y que me toca organizarlo, es como que el rol y es un rol de servicio. Entonces, yo creo que tener en cuenta ahorita que hay tanto movimiento de introspección, de echarnos la mirada hacia adentro, volver a sacarla y decir, bueno, ¿cómo yo me presento ante mi familia y ante la sociedad? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Qué rol juego aquí de servicio? Y yo creo que empezando por estos 3 básicos financieros, ¿no? Y básicos de solidificarla a mi familia. Y nunca es tarde. Siempre es un buen momento para empezar a proteger y tomar esas acciones, sobre todo si tenemos gente que depende de nosotros para darles esa paz y tranquilidad. Claro. Muchas gracias, Soraya, también por la invitación y espero que haya sido de mucha utilidad para la gente que nos escuchó y se conectó. Gracias a ti por estar aquí y gracias a todos por escucharnos. Si te ha gustado esto, compártelo con alguien y síguenos en redes sociales. Aquí vas a ver el enlace de Esteban, que es Coach for Dads. So, Coach, el número 4 y Dads, eso lo encuentras en Instagram. Y sígueme en Soraya Autana. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Gracias, Esteban. Gracias. Con gusto. Saludos. Chao, bye. Chao. Te invitamos a compartir este episodio. Síguenos en redes sociales, @Soraya Autana. Motívate a elevar tu vida y vívela plenamente.